Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy por fin ya os traemos los estrenos de este año 2022 que esperemos que lo cojáis con muchas ganas y mucha fuerza. Mucha suerte para todos y dicho eso, vamos ya con los estrenos de enero de Netflix. Dentro vídeo. Y es que sí, Netflix abre el año con un nutrido combo de ofertas originales tanto de series como de películas, encabezados sobre todo, cabe destacar, por la esperada vuelta de El Marginal temporada 4. Y dicho eso, vamos ya con todas las series que se estrenarán, como digo, en enero de 2022, empezando el 5, que saldría Rebelde. Mientras EWS se prepara para una nueva generación de estudiantes, el amor y la amistad florecen mientras una sociedad misteriosa amenaza con destruir sus esperanzas musicales. Una serie adolescente y entretenida. Seguimos el día 6 de enero de este 2022, recordemos, con Club Estambul parte 2. La fuente de la culpa de Matilda sale a la luz con el regreso de alguien del pasado. Russell e Ismet llegan a un impasse y se intensifica la violencia en Estambul. De igual manera seguimos con más estrenos rápidamente, ya que hay bastantes, como digo, este mes de enero. Hablamos de Hype House, una serie que se estrenaría el 7 de enero, que descubre el detrás de cámaras de las estrellas más mediáticas de TikTok, que navegan por la fama y la amistad mientras conviven en una mansión. También Undercover Operación Éxtasis, que estrenaría ya la que sería su tercera temporada en la plataforma el día 10 de enero. Para darle un giro a su vida y hallar a un soplón dentro de la policía, Bob acepta una peligrosa misión encubierta y vuelve a cruzarse con Ferry Booman, la serie que sigue ya su trama en la tercera temporada. También se va a estrenar La Elegida el 13 de enero, que nos habla del mundo de un adolescente que cambia radicalmente cuando descubre la perturbadora verdad que acecha a su pueblito danés, de los creadores, por cierto, de la famosa serie The Rain. También el 14 de enero se estrenará Archivo 81. Contratado para restaurar una colección de cintas, un archivista convierte la obra e investigación de una cineasta en el objeto de un peligroso culto. También se va a estrenar Afterlife, Más allá de mi mujer, que lleva ya bastante tiempo siendo esperada por su fanbase y, como digo, el 14 de enero se estrenará la que sería su tercera temporada. Y nos habla de Tony, que ya no está malhumorado con la vida, aunque aún así le cuesta todavía llenar el vacío que dejó su difunta esposa. También, de igual manera, el 14 de enero, el mismo día, se estrenará la serie de La Casa, una excéntrica antología de comedia oscura dirigida por los mejores talentos de la animación cuadro por cuadro independiente. Y llegamos ya al estreno más esperado quizás de este último año y del que viene, ya que se estrenará la temporada 4 de El Marginal. Y sí, está prevista que salga para el día 19 de enero. Nueva prisión, alcaide, némesis y alianza y una ex esposa juegan papeles críticos cuando trasladan a los Borges a un nuevo penal en esta temporada 4. Y es que sí, en marzo de 2021, un año y medio después de la emisión de su último episodio de la tercera temporada, comenzó el rodaje del Marginal 4. Cuento esto porque sé que a muchos os interesa, ya que sois bastante curiosos. Y es que al parecer la noticia la compartió Hwang Min-hee, el protagonista original de la serie. Así que ya sabemos, en enero, concretamente el día 19, todos podremos disfrutar de esta serie argentina policíaca. Más estrenos muy importantes y destacables de este 2022 serían también Riverdale temporada 5, que se estrenaría el 20 de enero. Archie, Betty, Verónica y Jughead navegan las turbulentas aguas del deseo y la lealtad con una cuota de misterio y algo de caos. Se acerca, por cierto, el final de una etapa con esta temporada. También al día siguiente, 21 de enero, se estrenará la temporada 4 parte 1 de la serie Ozark. Liberarse del cártel parece que está al alcance, pero los lazos familiares en riña pueden significar la ruina de los Byrde. Snowpiercer temporada 3, que saldría el 25 de enero. 6 meses después, Layton sigue buscando un lugar en el mundo donde se pueda vivir. Wilford, impulsado por la rabia y la venganza, permanece mientras a la caza. También se estrenaría ya la cuarta temporada de The Sinner Percy, que saldría el 26 de enero.
En el caso de Percy Muldoon, hace que Harry Ambrose vuelva al ruedo en otra temporada de esta serie de suspenso. Por cierto, para los que no lo sepáis, estuvo nominada a los Globos de Oro. También el 28 de enero, otras series muy remarcables, sobre todo para los que os gustan los zombies, serían Estamos Muertos, una serie que nos sitúa cuando estalla un virus zombie en una escuela, donde los estudiantes en peligro lucharán por sobrevivir y escapar. Como digo, a partir del 28 de enero se estrenaría esta serie, y es seguida a esta donde saldría también The Walking Dead, temporada 10, el día 30. Donde la calma dura poco y las esperanzas de reconstruir la civilización flaquean. Es ahí donde se suele decir divide y reinarás, que parece ser el lema de los susurradores que van por todo. Y pasamos ya a lo que serían las películas de Netflix de enero de 2021, donde hablamos de Cuatro Mitades, una comedia romántica que desafía el concepto de almas gemelas con historias paralelas de cuatro amigos solteros que forman diferentes parejas. Se estrenaría el 5 de enero. También al día siguiente, el 6 de enero, se estrenará El Páramo, la vida tranquila de una familia que vive aislada de la sociedad, se altera por una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que los unen. Una película aterradora y quizás para toda la familia de disfrutar un fin de semana. Seguimos con más estrenos interesantes, como digo, nuevamente de películas, donde hablamos de Madre Androide, que se estrenará el 7 de enero. Nos sitúa en un mundo post-apocalíptico sacudido por una violenta rebelión androide, donde una joven embarazada y su novio buscan desesperadamente un lugar seguro. También el mismo día, 7 de enero, se estrenará Utopía, donde ocurre un trágico incendio en una discoteca en Lima que deja más de 20 muertos. Es ahí donde Julián, un periodista, intentará ir más allá de la historia oficial. Por cierto, está basada en hechos reales. Avanzamos un poquito ya hasta el 11 de enero, donde se estrenará El origen del mundo. Cuando su corazón deja de latir, Jean-Louis deberá encarar sus conflictos edípicos y hacerle una pregunta impensable a su madre. O quizás es cuando ahí muera en tan solo 3 días. También al día siguiente, 12 de enero, se estrenará El asesino del nudo, donde un adolescente lleva una vida muy tranquila junto con su familia hasta que empieza a sospechar que alguien muy cercano podría ser un asesino en serie. También saldrá Múnich en vísperas de una guerra el 21 de enero, donde nos sitúa en 1938, donde un funcionario británico y un diplomático alemán coincidirán en Múnich e intentarán salvar a la guerra de Europa. Está basada en el libro de Robert Harris. Otra película destacable y de terror que aviso desde aquí, ya que sé que a muchos os gusta, es Cadáver, que se estrenaría ya el 25 de enero, ya casi terminando el mes, y que nos habla de una ex policía que consigue un empleo en la morgue. Pero es ahí cuando el turno de la noche se tornará una pesadilla cuando llega el cuerpo de una niña poseída. Y ya cerramos los estrenos de este mes con algunos documentales y especiales que se estrenarán en este enero de 2022, estrenando una sección Netflix ya en enero, donde hablamos de Neymar, el caos perfecto, que lo habréis visto en la miniatura, que se estrenaría el 25 de enero. Y como no, nos habla de Neymar, futbolista admirado a nivel mundial y asediado por la prensa, nos compartirá los altibajos de su vida personal y su brillante carrera profesional. También se estrenará a la par que este otro documental, La Divina Gula, donde una fiesta de sabores y celebración del ingenio mexicano nos deleitan sobre la comida del país. Y por cierto, que ya se me olvidaba, también os quiero incluir aquí los animes que sé que a muchos os gustan y os interesan. Concretamente, de momento, en enero se estrenan 2 animes nuevos en la plataforma, que son Dota, Sangre de Dragón, libro 2, que saldría el 6 de enero, donde el caos impera y el orden colapsa. Todos los héroes de esta serie son convocados para luchar contra las temibles fuerzas que amenazan con hundir al mundo en la oscuridad. También, a la par que el anime anterior, se estrenará Jóvenes en órbita el 28 de enero, que nos sitúa en 2045, donde 2 niños nacidos en la Luna y 3 en la Tierra intentarán sobrevivir después de que un accidente de su estación espacial los dejara varados. Así que nada más, hasta aquí los estrenos de este mes, que esperamos que os hayan gustado. Nada más, nos vemos en la próxima. Chao, chao.